No son pocos los historiadores que aseguran que el sueño socialista de la Unión Soviética murió junto con Lenin. Las primeras décadas tras la revolución no prepararon a Stalin para la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, con un gran aplomo, el Ejército Rojo logró desarmar los intentos de Hitler por invadir el territorio ruso, aunque dejaron todas las ciudades completamente devastadas. Tras la caída del Führer, la Unión Soviética aprovechó la recompensa obtenida por pertenecer al bando vencedor y comenzó un proceso de expansión por Europa del Este, al anexar países como Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Alemania Oriental, Polonia, Rumania y Yugoslavia. Sin embargo, para mantener la soberanía de Stalin sobre el amplio territorio que los soviéticos ocuparon, la economía se volcó hacia la militarización del Estado, descuidando muchos aspectos humanos como la educación, la salud y la alimentación. El progresismo tecnológico que marcó la Guerra Fría continuó incluso después de la muerte de Stalin, aunque vería su punto más crítico cuando la central nuclear de Chernóbil sufrió un accidente que afectó la reputación internacional del Comité Comunista. Tras 70 años de historia, la Unión Soviética finalmente se disolvió en 1991 en medio de una gran crisis humanitaria y dejando atrás un sueño revolucionario sin cumplir, con un pasado repleto de conflictos e intervenciones militares. Acompáñanos en este nuevo episodio para descubrir cómo fue la transición de la Unión Soviética de una fuerza que hizo temblar al mundo hasta convertirse en el territorio azotado por la hambruna que sucumbió sobre su propio peso. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Tras el triunfo de la Unión Soviética en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial, los territorios controlados por Stalin comenzaron un amplio proceso expansionista que abarcó prácticamente todo el este de Europa hasta Alemania Oriental, la cual se dividió en su parte occidental a través del llamado Muro de Berlín. La arrolladora potencia del Ejército Rojo motivó al líder comunista a dedicar buena parte de la creciente economía a la militarización del Estado. De esta manera, tras el final del conflicto que cambió al mundo, la alianza entre Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética se disolvió, dividiendo nuevamente a la geopolítica en dos partes bien diferenciadas: la cambiante democracia occidental contra la férrea dictadura oriental. Pero la ampliación territorial soviética tuvo un impacto muy positivo en su economía. Para la década de los 50, la nación socialista era considerada la segunda potencia mundial. Para los norteamericanos, los alemanes ya no eran un problema y podían volver a concentrarse en sus enemigos políticos e ideológicos desde 1922, los comunistas rusos. Por su parte, los soviéticos firmaron en 1955 el Pacto de Varsovia, documento que tendría una enorme relevancia histórica, ya que fue la respuesta militar a la creación de la Alianza del Atlántico Norte, constituida en 1949 por las principales fuerzas de Occidente. Aunque otros hechos también fueron una parte relevante de la Guerra Fría, como la carrera armamentística nuclear o la llamada conquista del espacio, fueron las intervenciones militares llevadas a cabo tanto por la OTAN como por la URSS, que enfrentaron a ambas coaliciones en territorios de terceros, lo que marcaría las próximas 3 décadas. Antes de ingresar en estos conflictos, es importante mencionar que la muerte de Joseph Stalin en 1953 cambió por completo la estructura política soviética. De una dictadura verticalista, el Estado pasó a estar manejado por un comité compuesto por los funcionarios más altos del Partido Comunista. Esto, por supuesto, añadió al desarrollo socialista la dificultad creada por los entredichos políticos, así como por el culto a la personalidad de ciertos integrantes. Quien finalmente adoptaría una figura clara de liderazgo sería Nikita Jrushchov, recordado por ser el principal promotor de la carrera espacial. Por otra parte, la muerte de Stalin llevó a una reafirmación del control político sobre los medios de coerción del régimen soviético, los que por otro lado ya no dependían al capricho o a la voluntad totalitaria de un solo hombre. Por el contrario, durante este periodo, la KGB y las Fuerzas Armadas respondieron al liderazgo ideológico del Partido Comunista y sus distintos funcionarios.
Mientras la Unión Soviética realizaba varias intervenciones militares en distintas partes del mundo para dificultar los movimientos de la OTAN, los ciudadanos en su territorio pasaban grandes dificultades. Entre los grandes operativos del pacto podemos citar la invasión de Hungría de 1956, la Guerra de Corea, la crisis de los misiles en Cuba en 1962 y el avance sobre Checoslovaquia en 1968, al menos durante sus orígenes. Como hemos mencionado, aunque el liderazgo soviético concentraba sus esfuerzos en el ámbito militar, uno de los mayores conflictos internos no encontraba solución. El problema de la agricultura en la Unión Soviética es muy conocido, ya que causó una brutal hambruna durante los años 30, que estuvo a punto de acabar con el régimen stalinista. Pero durante los años medios de la Guerra Fría, el fantasma del hambre volvió a oscurecer al Soviet. Este problema de difícil solución, entre otros, llevó a la remoción de Jrushchov, que fue reemplazado por Leonid Brezhnev, a cargo de otro periodo de liderazgo colectivo. Brezhnev mantuvo una postura más relajada en relación a Occidente y fue quien habilitó las líneas de comunicación con las organizaciones internacionales que llevarían a los tratados de desarme o reducción de misiles de destrucción masiva. Sin embargo, la profunda enemistad entre la OTAN y la URSS revivió en 1979, cuando los soviéticos invadieron Afganistán para asistir a un gobierno comunista que tambaleaba. El involucramiento de los norteamericanos, que enviaron armamento al país de Medio Oriente, sería fundamental para que los rusos se retiraran casi una década más tarde. En 1982, Brezhnev murió, dejando un territorio plagado de dificultades económicas, militarmente incompetente frente a Occidente y con una infraestructura política resquebrajándose. Aunque en materia de salud y educación Brezhnev había mejorado enormemente las condiciones soviéticas, el pueblo vivía una profunda pobreza. Dos líderes sucedieron a Brezhnev, Yuri Andropov y Konstantin Chernenko, pero en ambos casos eran muy ancianos y murieron luego de 2 años en el poder. Para evitar esto, el comité decidió apostar a la nueva generación, por lo cual eligieron como nuevo líder a Mikhail Gorbachev, último secretario general que vería la Unión Soviética. Al poco tiempo de ascender al poder, Gorbachev impulsó un profundo cambio económico en la estructura soviética, conocida como la perestroika. Esta reestructuración liberó los precios en el mercado, descentralizó las tomas de decisiones económicas que recaían sobre el comité gobernante y permitió a las empresas disponer de distintos recursos y materias primas que anteriormente estaban controlados por el Estado, entre otros cambios. También aplicó una política de transparencia al dar libre acceso a la información, rompiendo un velo de secretismo que había cubierto a la Unión Soviética desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta transformación del Estado no tuvo un efecto positivo. El proceso fue extremadamente abrupto y para ese entonces, la economía soviética era un caos que se vio profundizado. Enfrentar a una sociedad con grandes niveles de pobreza contra una política de precios liberales terminó de hundir al Estado colectivo, que cayó sobre el peso de sus propias decisiones históricas. Gorbachev no fue ajeno a esto. Sus últimas decisiones como líder fueron retirar las tropas de Afganistán para dar la guerra por finalizada y finalmente permitió a los distintos países que pertenecían a la URSS celebrar elecciones democráticas, hechos que le valieron un premio Nobel de la Paz. En 1989, tras masivas protestas en Alemania que culminaron con el derribamiento del muro de Berlín, se dio fin a la Unión Soviética, aunque 2 años de transición al poder hicieron que la Federación Rusa naciera en 1991. Luego de conocer todos los detalles sobre el auge y la caída de la Unión Soviética, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que el sueño soviético se podría haber sostenido de alguna manera o estaba destinado a fracasar? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.